damos gracias, Señor, por este día y esta oportunidad de poder llevar palabra tuya a tu pueblo. Señor, úsanos como instrumento en tus manos para bendición y edificación de tu pueblo. Permite que los oyentes y los que nos están viendo a través de estos medios, Señor, puedan ser fortalecidos por el poder de tu palabra y la presencia de tu Espíritu. Nos ponemos en tus manos y esperamos, Señor amado, que lo que hagamos redunde para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Esperamos en ti, oh Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Buenos días. Les habla su servidor, Daniel Feliciano, pastor de la Iglesia Cristiana, discípulo de Cristo, La Hermosa, en Manhattan, la ciudad de Nueva York, para traerles a ustedes palabra del Señor. En este mes de febrero hemos estado predicando sobre el tema de misiones. Y en estos momentos vamos a tener nuestra última predicación sobre este tema. El tema del mes ha sido Hasta lo último de la tierra, y ese será el título de nuestra predicación en el día de hoy. Y los versos que hemos escogido para basar nuestra predicación en este día se encuentran en el capítulo 13 del libro de los Hechos, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en este día. Como dijimos, en el mes de febrero le hemos dado énfasis al aspecto y la responsabilidad de la iglesia con la obra misionera. Nuestro tema ha sido Hasta lo último de la tierra, y hoy cerramos el mes con una meditación con ese mismo título: Hasta lo último de la tierra. Antioquía, según hemos leído en las Escrituras, en el libro de los Hechos, Antioquía era una ciudad de gran fama como ciudad romana. Contaba con una economía próspera por estar situada en una gran encrucijada de varias importantes rutas, caravanas de mercadeo. Los historiadores nos dicen que su calle principal, de unos 6 kilómetros, emparchada con adornos de oro, era una calle muy popular. También nos dicen que a los emperadores les gustaba exhibirse paseándose por esta calle cuando visitaban el área. Era la ciudad sede de la adoración a la diosa de la sensualidad, la diosa Dafne. Pero también Antioquía era de grande importancia para la historia de la iglesia. Allí se fundó la primera iglesia importante más allá de los linderos de Jerusalén. Fue esta la primera iglesia misionera. La obra misionera del cristianismo a través de todos los siglos, extendiéndose hacia los gentiles y los paganos, nació en esta iglesia.
Se dice que había en esta congregación miembros ricos y que eso facilitaba el financiamiento de la obra misionera. En el capítulo 11 de los Hechos se nos narra el nacimiento de esta congregación. Allí se nos dice que a consecuencia de la persecución que suscitó la muerte de Esteban, algunos de los esparcidos comenzaron a predicar en las ciudades de Chipre, Cirene y Antioquía. En los versículos 21 y 22 del capítulo 11 se nos señala con particularidad en Antioquía la predicación del evangelio que tuvo lugar allí y tuvo un rotundo éxito y muchas personas se convirtieron. Tal parece que el crecimiento de la iglesia de Antioquía fue acelerado y también se desarrolló un alto sentido de compañerismo. En el verso 29 se nos dice que esta nueva congregación mostró su responsabilidad misionera al enviar socorro a la congregación de Judá para ayudarles en el hambre que se esperaba. De manera que fue la primera iglesia en la historia que con sus fondos ayudó a otra iglesia con problemas financieros. La iglesia de Antioquía fue la base del programa misionero del apóstol Pablo. Esta congregación era como su iglesia madre. Fue la primera iglesia con un ministerio organizado a los gentiles y paganos. Fue el primer lugar en el mundo donde se usó el término cristianos por primera vez. Hay dos teorías en cuanto al por qué se le comenzó a llamar a los discípulos cristianos. Algunos piensan que comenzó como un apodo burlón que inventaron los paganos para referirse a los que se iban convirtiendo al evangelio. Otros creen que ese término lo comenzaron a usar los nuevos convertidos en su afán de identificarse con Cristo el Señor. También se entiende que la nueva realidad de la iglesia, llena de miembros mixtos, judíos y gentiles, con el ímpetu especialmente en Antioquía, fue lo que encendió la chispa que dio lugar a la controversia que tuvo lugar en el concilio de Jerusalén, y eso lo podemos ver en el capítulo 15. De manera que Antioquía fue la primera congregación puente en la separación del judaísmo y el cristianismo en la era apostólica. Pero además de todo esto, Antioquía fue la primera iglesia en la historia que desarrolló un programa de ministros laicos. Mientras que en Jerusalén se hacía lo que dijeran los apóstoles, en Antioquía se desarrollaban líderes laicos para debatir los asuntos congregacionales. Se nos dice en el capítulo 13 que había dos ministerios sobresalientes en la iglesia de Antioquía. Se nos dice que había el ministerio profético y el ministerio pedagógico. Había profetas y había maestros. Entre estos profetas y maestros se destacaron 5 de ellos. 3 de ellos de menos mención en el Nuevo Testamento. Estos eran Simón, Lucio y Manaén. Los 2 más conocidos eran Bernabé y Saulo, quien sabemos que este último, Saulo, llegó a ser el famoso e importantísimo apóstol Pablo. Antioquía fue la primera iglesia que le dio importancia a la dirección del Espíritu Santo en las decisiones congregacionales. El verso 2 del capítulo 13 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Comenzó así una era en la historia de la iglesia. Le corresponde al Espíritu Santo, ahora en esta era, dirigir la iglesia de Cristo hasta su segunda venida. Para eso fue enviado ese Espíritu Divino.
la dirección del Espíritu Santo debe ser la pauta en toda decisión en que cualquier iglesia que quiera llamarse cristiana debe llevar a cabo esa decisión bajo la dirección y la voluntad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios nos dirija no debe ser solamente una expresión más, una expresión bella, tal vez en la jerga religiosa, sino la meta de cada congregación cristiana. Solo con la dirección del Espíritu Santo podemos tener proyectos de éxito como comunidad de fe que pertenece al reino de Dios. Apartadme a Bernabé y a Saulo, dijo el Espíritu. De seguro que el Espíritu ejercía su soberanía en la decisión. Pero también, de seguro, estos dos siervos de Dios habían dado señales de la espiritualidad, sabiduría y compromiso para ser los escogidos de una asignación tan importante, de un proyecto tan importante. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este evento tan crucial en la historia del Evangelio para la iglesia de Jesucristo hoy día? La primera lección que se desprende de este incidente en Antioquía es que la vida congregacional juega un papel de suma importancia en la obra de evangelización. Sería maravilloso si cada congregación evangélica se preocupara por proveer la oportunidad de contribuir a la fuerza conjunta, a la sinergia de la expansión de la obra del Señor a través de un esfuerzo evangelístico. O sea, que como congregación cristiana podamos proveer la oportunidad de convertirnos de alguna manera en una iglesia verdaderamente, una congregación misionera. Podemos comenzar examinándonos a la luz de las siguientes preguntas. ¿Estamos nosotros como congregación utilizando nuestra unidad congregacional para aportar esparcimiento del Evangelio fuera de nuestras cuatro paredes? ¿Estaremos como congregación haciendo algo para contribuir significativamente a la obra misionera? ¿Estaremos aportando de nuestros recursos una porción para sufragar a aquellos que pueden ir donde nosotros no podemos? ¿Estaremos nosotros proveyendo la oportunidad a nuestra gente para descubrir su llamamiento y su ministerio en la iglesia y en el reino de Dios? ¿Estaremos como congregación dando la oportunidad a nuestros miembros para que descubran y desarrollen su llamado y su ministerio? Los llamados a servir en el ministerio cristiano esos llamados no siempre vienen a la persona en forma directa. A veces vienen a través del cultivo que la congregación le da a sus miembros. Resulta saludable también cuando en nuestras iglesias se provee la oportunidad de crear un ambiente espiritual para que el Espíritu Santo sea el que dirija las decisiones de nuestra congregación. La iglesia de Antioquía nos enseña que podemos ser una iglesia dirigida por el Espíritu Santo si buscamos esa dirección de parte del Espíritu en ayuno y oración. Y yo concluyo mi breve prédica en este día con una historia. Es la historia de un pintor cristiano que se le comisionó para hacer una pintura cuyo título sería Una iglesia moribunda.
Se tardó mucho tiempo el pintor en terminar su obra de arte. Y como acostumbraban todos los pintores, no permitía que nadie viera el cuadro hasta que estuviera completamente terminado. Los que lo habían comisionado estaban ansiosos de ver la obra finalizada y se preguntaban qué irá a pintar este artista. ¿Cómo describirá en su lienzo, en su obra de arte, una iglesia que está por morir? Se pensaron tal vez que el artista pintaría un templo abandonado y dilapidado, pero al fin, al terminar su cuadro, para sorpresa de todos, el artista había pintado el interior de una iglesia con un templo majestuoso. Hermosos asientos, un púlpito artificiosamente decorado, ventanas de cristal con dibujos de escenas bíblicas, una cruz detrás del altar con luces creando un efecto tridimensional, todo en el cuadro. Aparentemente representaba una iglesia rica, exitosa y espaciosa. Los que por primera vez observaban el cuadro le preguntaron al pastor, ¿dónde está su representación al título Una iglesia moribunda? Porque nos parece que nos ha retratado una iglesia viva y de poder. El pintor entonces los dirigió hacia un detallito en el cuadro que ninguno de ellos había notado. En una esquinita del templo, dibujado y pintado en aquel lienzo, había un pequeño cofre. El pintor había pintado un pequeño cofre y un letrero a su lado que decía, el cofre para la obra misionera. Entonces el pintor le dice, ahí está la razón de la muerte de esa iglesia. Al fijarse bien, los observadores notaron que mientras el resto de la iglesia estaba majestuosamente adornada, el cofre de la ofrenda de misiones estaba vacío y lleno de telarañas. En la realidad, la ofrenda misionera no es el único factor determinante en la vida de una iglesia, pero sí es uno muy importante, porque para muchas congregaciones locales, esa ofrenda misionera que tal vez se recoge una sola vez al año, es lo único que nos permite o le permite a esa congregación llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. La iglesia de Antioquía fue nuestro modelo a seguir. Que el Señor nos bendiga.